Hola a todos nuevamente al canal de JC Relojes. En esta ocasión traigo de nuevo al canal un reloj de la marca North Edge. El modelo anterior tuvo muy buena recepción, fue un reloj tipo piloto y si aún no han visto ese video se los dejaré por aquí arriba en la tarjeta. Ahora elegí un modelo de su línea de buceo que según la marca fue lanzado este 2026, cuenta con carga solar y una resistencia al agua de hasta 300 metros y como ya es costumbre con esta línea ofrece características que normalmente encontramos en relojes de gamas más altas, pero sin golpear tanto nuestro bolsillo. ¿Cómo nos llega y qué incluye? Vamos a verlo. Este modelo lleva el nombre de Tritón y pertenece a su línea de relojes Diver, un nombre inspirado en la mitología griega y relacionada con el mar, bueno para nuestro reloj dedicado a actividades marinas. Al igual que el modelo anterior, pude traerlo a través de AliExpress, una plataforma donde he encontrado varias de las piezas que les he mostrado en el canal. Ahí pueden encontrar este modelo, además de muchas otras marcas y opciones para todos los gustos. También les voy a dejar en pantalla y en la descripción el enlace directo a este modelo, junto con algunos códigos de descuento por si les interesa. Como ven, me ha llegado la pieza por un lado y aparte el brazalete adicional de acero. Así fue la versión que pedí, aunque también pueden solicitarlo sin este extra y el precio baja un poco. Realmente no es mucha la diferencia y en algún momento puede servir para darle un estilo diferente al reloj. Vemos que su empaque es muy simple, lo sacamos así y aparte trae por acá los pernos para hacer el cambio del brazalete. Ok, me estoy dando cuenta de que es un brazalete bastante robusto. Ahí en el broche dice que es de acero inoxidable y está protegido por esta película plástica. Tiene un aspecto muy brillante y para abrirlo es de este estilo de broche tipo mariposa, que se oculta muy bien, se ve bien trabajado, pero lo dejamos por acá mientras. Lo siguiente es la caja de empaque que prácticamente no difiere de la anterior. Está fabricada completamente en cartoncillo color negro mate, con el logotipo aplicado al frente en acabado brillante. Ya para acceder a nuestro reloj, como dice aquí arriba, debemos jalar, así lo hacemos, y ahí está saliendo. Aquí lo tenemos. El Diver en su versión con bisel y carátula en color negro, acompañado de sus inconfundibles índices redondos. Vamos a quitar esta cubierta de goma, vean. También viene abrazando su pequeño cojín. Antes vemos que dentro contiene el manual de instrucciones, con un gráfico del reloj en grande y el nombre del modelo. Trae algunos cuidados generales y un apartado acerca de la carga solar. Es un manual de pocas páginas y únicamente está disponible en inglés y chino. Lo dejamos por acá y ahora sí, nos pasamos a liberar el reloj. Ya se dieron cuenta de que incorpora una correa de goma y de inmediato se detecta que así se va a sentir en la muñeca. Tiene buen peso y sinceramente en imágenes no se veía tan robusto. Pero mejor. Lo vemos de esta forma para darle un vistazo rápido y apreciar su tamaño, además de la combinación entre la caja y la correa. Al tomarlo ya les puedo confirmar que de inmediato se nota su peso y será algo que sentiremos al usarlo. En esta versión hablamos de 131 gramos, concentrados principalmente en la caja, ya que la correa al estar fabricada en silicona es bastante ligera y desde el primer contacto se percibe muy suave al tacto. Como es habitual, este material es muy utilizado por su secado rápido y su buena resistencia a la exposición al sol. Su diseño es redondeado y cuenta con varios orificios para el ajuste. Al frente tiene un acabado liso, mientras que por la parte posterior incorpora este patrón de pequeños relieves y cerca de los pernos estos dobleces que ayudan a mejorar la transpiración. También incorpora un sujetador móvil del mismo material, mientras que la hebilla sí es de acero inoxidable, es bastante amplia sin adornos, pero transmite una buena sensación de resistencia. No llega a sentirse premium, pero tampoco da la impresión de ser una correa demasiado barata. Eso sí, es muy flexible y seguramente cómoda en la muñeca. Pasando a su caja, mantiene un estilo y una forma bastante clásica. En sus dimensiones, la circunferencia llega hasta casi los 46 milímetros. Ya les decía que al verla en fotografías pensaba que era más pequeña, pero sí es un reloj robusto. La caja está fabricada en acero inoxidable 316L, una mejora respecto al modelo anterior que vimos, ya que aquel utilizaba un acero ligeramente menos resistente. Este ofrece una mejor resistencia a la corrosión y a las altas temperaturas. La mayor parte de su acabado es cepillado, acompañado de unas asas cortas y de líneas muy limpias. Del lado derecho encontramos la corona, que es de tipo atornillada. Ahí vemos grabado el logotipo de la marca, además de un dentado que facilita bastante su manipulación, aunque, ¿qué creen? Sí percibo unos ligeros filos en su acabado y no resulta del todo agradable, sobre todo al tratarse de una pieza que vamos a utilizar constantemente. De una vez pasamos a su bisel giratorio, que es bastante amplio y también incorpora un dentado para facilitar el agarre. El inserto de cerámica tiene grabada la escala de inmersión, graduada hasta los 60 minutos. Vean cómo refleja la luz. El giro es unidireccional y su movimiento se siente correcto. Además, prácticamente no tiene juego, por lo que ofrecerá un bloqueo más firme durante el buceo. Si vemos el reloj de perfil, encontramos un grosor de 16 milímetros. No es un reloj delgado. En la parte superior incorpora un cristal mineral reforzado, que en teoría ofrece una mayor resistencia para soportar las exigencias de un reloj diver. En términos generales, sus acabados me parecen buenos. Se siente un reloj bien ensamblado y resistente. Solo haré una observación en los filos de la corona y de las asas, donde una revisión adicional en el acabado no le vendría nada mal.
Vemos su parte trasera y su tapa de acero inoxidable cubre toda la caja hasta el borde. Queda sujeta por estos 4 tornillos. No sé si además le agregan algún sistema de rosca para distribuir mejor la presión y hacer más uniforme el sellado. Ya en su pequeño grabado nos indica cosas como la marca, que se alimenta de luz solar y su resistencia al agua de hasta 300 metros, para que no nos preocupemos en la mayoría de las actividades acuáticas. Ojo, recuerden que esta resistencia se basa en pruebas realizadas de forma lineal y estática. Al haber movimiento, esa resistencia puede reducirse. Ya en el centro su grabado es limpio, incluye la palabra Tritón y unas ondulaciones simulando unas olas. Regresamos a su carátula, que mantiene un diseño muy limpio y fácil de interpretar. Todo el fondo es de color negro y vemos este patrón de ondas que hace referencia al mar. Además, este fondo es el que debe encargarse de absorber la luz, ya sea solar o artificial, para alimentar su sistema de carga. Los índices horarios son de muy buen tamaño, la mayoría son redondos, solo cambian en las posiciones de las 12, 3, 6 y 9, todos con un amplio espacio para material luminiscente. Las manecillas también son bastante grandes y fáciles de distinguir. El segundero mantiene un acabado metálico con una punta en color rojo que aporta un pequeño contraste. Al centro encontramos el logotipo de North Edge y más abajo el nombre Tritón, la indicación solar y su resistencia al agua. Todo se mantiene bien distribuido y a pesar de la información, la carátula no se siente saturada. Aquí podemos notar que en caso de poca luz, su lumen está aplicado en sus índices, manecillas y punta del segundero, mostrando un verde muy claro al estar completamente cargado. Su duración no es la más destacada, ya que estamos ante un lumen básico que cumple correctamente, aunque omiten colocarlo en el bisel, algo que muchas marcas sí suelen hacer aún siendo de esta gama. Como ya veíamos, su movimiento es de cuarzo con alimentación solar, ofreciendo una autonomía marcada de hasta 180 horas, con carga completa. Para realizar el ajuste, primero debemos desenroscar su corona en sentido antihorario. Una vez liberada, la extraemos a su única posición, momento en el que ya podremos manipularlo, girando la corona en sentido horario, ajustando la hora, y una vez configurada, la regresamos a su posición inicial. Finalmente la enroscamos nuevamente hasta el tope para asegurar la hermeticidad del reloj. En cuanto al uso de su bisel, simplemente debemos alinear el punto de 60 minutos o este pequeño triángulo con la manecilla de los minutos. A partir de ese momento podremos leer en la escala del bisel el tiempo transcurrido, una función especialmente útil para actividades como el buceo, donde permite controlar los tiempos de inmersión. Al ponerlo en la muñeca es claro que va a tener presencia, y más en una como la mía de 16.5 centímetros que considero delgada. Aún así tiene buena movilidad, se ajusta correctamente y se siente cómodo gracias a su correa. Además, sus asas cortas ayudan a que calce mejor. Eso sí, el peso es algo que se va a percibir en todo momento. ¿Recuerdan el brazalete que vimos al principio? Veamos. Podemos darle un estilo diferente manteniendo la apariencia deportiva pero agregando un toque más casual gracias al acero. Claro, todavía falta ajustarlo a mi medida, pero desde ahora se percibe un ligero incremento de peso. Algo que me parece curioso es verlo sin un eslabón que conecte directamente la caja con el perno, aunque no es algo que afecte su ajuste. No está mal, pero personalmente me quedo con la correa de silicona. ¿Ustedes cuál prefieren? Casi llegamos al final y antes, ¿qué nos deja este primer vistazo del reloj North Edge Tritón? Que es destacable su resistencia al agua, no tan vista en esta gama de relojes, su carga solar incluso con luz artificial y mejores materiales que otros de sus modelos. Los detalles menos positivos son ese poco cuidado en el acabado de su corona y ese ligero filo palpable en sus asas, algo que a veces no es raro en estas propuestas económicas manufacturadas en serie por miles. De todas formas, es una buena opción para quienes buscan un reloj de buceo totalmente funcional, atractivo y potente. Con respecto a su precio, al momento de este video desde AliExpress es de $43 estadounidenses. Eso sí, siempre es importante considerar posibles impuestos al final de la compra. Además, como siempre, les dejo el enlace directo a este modelo junto con algunos códigos de descuento que pueden ayudarles a obtener un ahorro adicional y de paso apoyar al canal. Ahora lo que me interesa son sus comentarios. ¿Qué opinan de esta marca? ¿Han tenido algunos de sus relojes? Por lo demás, si les gustó el video, dejen su like, suscríbanse, es rápido y gratis, ya no les quito más su tiempo y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.